Recordemos entonces que las especificaciones del diseño funcional deben expresarse en un documento. En la mayoría de los casos se utiliza la notación UML y también hay que expresarla en los prototipos correspondientes. Este documento debe incluir una lista organizada de los requisitos que se utilizan para el desarrollo, por lo general presentados en la forma de una matriz de trazabilidad, junto con la aprobación firmada del cliente. Como les dije, recuerden que todo lo que vayamos a hacer debe ser validado por el cliente. De allí, nosotros podemos pensar entonces que en todo proyecto es indispensable establecer con claridad y precisión las diversas actividades a realizar, así como también los tiempos esperados y los recursos necesarios para su ejecución, definiendo además sus prioridades y las diversas relaciones existentes entre ellas. A simple vista, resulta evidente entonces que es una tarea bastante laboriosa el generar dicha información, y si no disponemos de una herramienta adecuada para su gestión, resulta aún más complicado el mantener dicha información actualizada en todo momento. De allí la importancia del uso del diagrama de Gantt, ya que para lograr dicha proeza de mantener todo en orden, de trabajar todo adecuadamente, se usa habitualmente este modelo diagrama de Gantt, el cual facilita considerablemente la creación, la visualización y la actualización de todo el cronograma del proyecto. Es importante además que entender que dicho diagrama no debe ser solo una herramienta de información que el equipo revise ocasionalmente, sino más bien debe convertirse en un componente interactivo del proceso de desarrollo de software que permita gestionar todo lo que es el proyecto, ya que los proyectos pueden pasarse de semanas a horas, detectar rápidamente. No, el UML es un lenguaje de modelado que utilizamos normalmente para hacer la mayoría de los diagramas dentro de lo que es el desarrollo de software. Por ejemplo, diagramas de caso de uso, diagramas de entidad-relación, diagramas de despliegue, diagramas de componentes y otros que podamos necesitar. No es una metodología, no es un lenguaje de programación, no es nada de eso, es simplemente una herramienta, un conjunto de símbolos estandarizados para permitir que esos contenidos puedan ser comprendidos por diversos personas, vamos a decirlo así, en cualquier parte del mundo. Sí, es simplemente eso, es el conjunto de símbolos que utilizamos para el modelado y que ya están estandarizados. Cada uno tiene su significado, etcétera, y tiene su forma, tiene sus características y los utilizamos precisamente para unificar criterios. Entonces vemos que dentro de este diagrama de Gantt podemos nosotros, por ejemplo, detectar rápidamente plazos en peligro mediante los colores asignados a las tareas. Por ejemplo, el rojo para tareas atrasadas, el verde para tareas completadas y el azul para tareas activas. Además de esto, hay que asegurarse de que la herramienta seleccionada admita la función de arrastrar y soltar y que tenga en cuenta automáticamente
los fines de semana, ya que estas son funciones que van a ahorrar horas de actualización dentro de lo que es el cronograma. Otra función interesante para proyectos complejos es la de incluir dependencias de las tareas e hitos. Si las fechas de inicio o finalización de alguna tarea depende de otra, esto garantizará que se muevan juntas automáticamente. Los hitos no son otra cosa, sino eventos importantes dentro del proyecto. Por ejemplo, fechas de entrega, conferencias, publicaciones, etcétera, las cuales están vinculadas a momentos determinados de tiempo y que siempre deben permanecer en el mismo punto de la cronología. De todas maneras, esto lo van a ver con mayor claridad cuando hagamos nuestro ejemplo de diagrama de Gantt. Es más, los diagramas de Gantt interactivo permiten el mantenimiento de todo el equipo informado con el cronograma actualizado del proyecto en todo momento. De allí que los miembros del equipo de desarrollo puedan recibir notificaciones automáticas sobre nuevas fechas de vencimiento, sin trabajo extra de parte del líder del proyecto. Además, también pueden conceder acceso a este diagrama a los clientes, a los socios. El diagrama de Gantt, digamos que se empieza a hacer después de que se hace la planificación, el cronograma, y se va a incluir ahí todos los elementos que se van a, a llevar dentro de lo que es el desarrollo del proyecto. Nosotros vamos a trabajar con un modelo sencillo una vez que salgamos de la parte de teoría, es decir, vamos a dedicar esta semana para terminar lo que nos falta de los temas de teoría y la próxima semana vamos a dedicarla a trabajar un ejemplo de diagrama de Gantt. Finalmente, es recomendable hacer un cronograma de las actividades del proyecto tipo diagrama de Gantt, el cual es sumamente usado dentro de lo que es la gestión de proyectos. Fíjense que en este caso vamos a omitir un poco esta parte, vamos a nada más que a verla por encimita de manera teórica y repito, la próxima semana lo hacemos de manera práctica. ¿Por qué? Porque necesito cubrir la teoría completa, que es lo que va para el examen. Y si comenzamos a trabajar hoy de manera práctica, no van a poder concentrarse bien en la teoría. Entonces vamos a nada más. Lo primero, esta es la aplicación con la que vamos a trabajar. Se llama Gantt Project. En el momento que yo hice esta diapositiva iba por la versión 2.8. Ahorita va por la 3.0, 3.1. De todas maneras, es una aplicación muy fácil de utilizar y muy liviana. Y además de esto es software libre. No es como el Project de Microsoft que tienen que pagar una licencia, etcétera. Y tiene la mayoría de las potencialidades de ese sistema. Fíjense que aunque es posible la gestión del cronograma del proceso a través de diferentes medios, como por ejemplo Excel o cualquier otro tipo de aplicación, disponer de plantillas y herramientas automatizadas para este proceso resulta sumamente útil, haciendo que la creación del plan de actividades sea más rápida y permitiendo un mejor seguimiento a las modificaciones que se vayan presentando. Donde debemos recordar que la gestión de proyectos es el conjunto de tareas que hay que realizar para garantizar que ese proceso de desarrollo de software se lleve a cabo con los recursos previstos, obteniendo los resultados esperados dentro del tiempo y el presupuesto que se ha estimado. Las tareas de gestión de proyectos son muy variadas y algunas son muy complejas. En nuestro caso,
como ya lo habíamos planteado antes, nos vamos a centrar en la más simple, que sería el conjunto de actividades fundamentales del desarrollo de software. Fíjense que cuando estamos hablando de la gestión de proyectos, debemos cumplir con tres pasos fundamentales. El primero es descomponer el proyecto en una serie de actividades, tareas y subtareas. Es decir, simplificar los elementos con los que vamos a trabajar. Estos elementos normalmente van a tener ciertas relaciones entre ellas, bien sea de prerequisitos o de dependencias, de forma que algunas tareas no van a poder comenzar hasta que hayan terminado otras. En segundo lugar, estaría la necesidad de asignar recursos a esas tareas. En concreto, hay que establecer las fechas de inicio, las duraciones de cada tarea y especificar qué miembro o miembros del equipo de desarrollo van a encargarse de realizarlas. Por otra parte, debemos generar los informes y diagramas correspondientes que reflejen las decisiones que se han tomado y permitan realizar el seguimiento efectivo del proyecto. Fíjense que en este punto es importante comprender correctamente el significado del alcance del proyecto. Este debería quedar definido en los procesos de inicio de nuestra planificación. En ese momento, los responsables de la empresa junto con el equipo de desarrollo construyen lo que es el acta de constitución del proyecto y definen el alcance del mismo. Fíjense que aquí debemos buscar que ese alcance cumpla con las características SMART, es decir, que sea específico para el proyecto que estamos nosotros trabajando, que sea medible, que sea aceptado entre las partes, que resulte razonable, que resulte adecuado de construir y que sea limitado en el tiempo. Por otra parte, esto nos hace pensar en el triángulo de la calidad, donde podemos ver que existe una relación bastante estrecha entre los tres elementos fundamentales de cualquier proyecto, que serían el tiempo, el costo y las tareas o actividades. Si nosotros queremos realizar un proyecto de calidad, debemos procurar buscar la manera de mantener un equilibrio entre estos elementos. Vean que si nosotros, por ejemplo, necesitamos reducir el tiempo, es muy probable que tengamos que aumentar el costo contratando personal adicional para poder acelerar las tareas. Si nosotros necesitamos reducir el costo, es muy probable que tengamos que disminuir nuestras tareas, nuestros objetivos, para poder así reducir nuestros costos de lo que vamos a hacer y así sucesivamente. Una vez que ya hemos determinado el alcance, el siguiente paso ocurre en los procesos de planificación. Allí es cuando elaboramos un plan con el objetivo de definir correctamente los elementos marcados por el enunciado del alcance del proyecto. Fíjense, eso es de común acuerdo entre el cliente y el equipo de desarrollo, generalmente representado por el líder de proyecto. Es decir, cualquiera de las dos partes puede encargarse de su redacción. Generalmente la hace el equipo de desarrollo porque es el que tiene las capacidades técnicas. Pero la otra parte debe aprobar su contenido para poder
comenzar con el trabajo. Es decir, el equipo de desarrollo redacta, mira, aquí está, de acuerdo con el análisis que se hizo de no sé qué, el alcance va a ser este, los requerimientos que se van a cumplir van a ser esto, el tiempo estimado va a ser esto, el costo va a ser esto, y define en lo posible todas las características del proyecto de manera detallada. Luego de allí, el cliente valida las condiciones establecidas en ese contrato. Si hay alguna que no le convenza, la discute con lo que es ese equipo de desarrollo, ese líder de proyecto, llegando finalmente a alguna clase de acuerdo. Recuerden que generalmente cuando hablamos de proyectos de desarrollo de software, todo lo que vamos a hacer requiere de un equilibrio, de una aprobación entre las partes. Si tiene la autorización del cliente, del propietario, sí. Tiene que haber siempre un representante por lo menos de cada parte. No necesita ser directamente el cliente, el que paga por el servicio, sino generalmente es una persona que tenga mayor capacidad técnica para poder entender bien las implicaciones de todo eso que se está aprobando. Bueno, aquí podemos ver que lo que continúa en esta diapositiva serían ciertos elementos que deberíamos haber construido, que lo hemos hecho en ciclos anteriores, pero que en este caso vamos a omitirlos. Por ejemplo, tenemos lo que es las actividades del proyecto, la cual se gestiona a través de una EDT que luego da origen a un diagrama de Gantt. En este caso, como ustedes saben, la EDT no es otra cosa que la estructura de desglose del trabajo. Es decir, que para poder hacer un correcto control de la evolución dentro de lo que es la ejecución del proyecto, resulta más sencillo establecer objetivos intermedios. La, el lograr dichos objetivos debería garantizar que al finalizar el proyecto se alcanzara entonces el objetivo global. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo mediante esta descomposición, yo aquí en este punto tengo varias tareas. Al yo cumplir mi tarea 1.1 más mi tarea 1.2, debería automáticamente estar completando la fase 1 porque ya he cubierto el 100% de las tareas que la integran. Por otro lado, cuando ya yo haya cubierto mis tres fases que tengo aquí en su totalidad, se supone que en ese punto ya yo he alcanzado lo que es el proyecto completo. Eso es a lo que se hace referencia en esa imagen. Fíjense que nosotros cuando podemos verlo de la siguiente manera también. Nuestro producto final, si fuera un automóvil, la estructura de división del trabajo lo que hace es separarlo en todas las piezas posibles, colocándolas de manera ordenada que nos permita volver a reconstruirlo posteriormente. A lo largo de todo el proyecto, entonces, hay que realizar procesos de seguimiento para verificar que la ejecución va de acuerdo con lo que se ha planificado. Y finalmente, procesos de cierre que certifiquen que se haya logrado alcanzar los objetivos previstos. Aquí tenemos un modelo de EDT. Fíjense que este es un modelo que se me dañó, lo tenía, pero
debo volverlo a construir posteriormente. Ahorita como no lo vamos a trabajar, no lo voy a reconstruir. Pero fíjense que este lo diseñé yo especialmente como para que ustedes hicieran una entrega de una tarea, o ustedes no, los del ciclo pasado, porque está separado para 3 estudiantes que pertenecían a un mismo grupo, con las 5 actividades fundamentales que íbamos a usar como base, a las cuales denominamos como fases o etapas de ese proyecto farmacia. Cada una de esas actividades implicaba a su vez, o de esas fases implicaba a su vez realizar un conjunto de actividades. Y cada actividad implicaba realizar varias tareas. Vean que estas agrupaciones temporales que se pueden establecer en la EDT implican la necesidad de una serie de recursos, especialmente requisitos de tipo temporal, así como también la asignación de recursos humanos, financieros o materiales, los cuales nos llevan a establecer ese documento de EDT para poder almacenar informaciones importantes respecto al proyecto y posteriormente construir lo que es un diagrama de Gantt. Entonces, aquí vean que en el caso específico que nosotros estamos planteando, vamos a trabajar con una farmacia web, la cual está integrada por 3 módulos. Estos módulos van a tener una serie de funciones cada uno. Nuestro modelo de trabajo serían las actividades fundamentales del proceso de software. Ya ustedes las conocen: comunicación, planeación, modelado, construcción y despliegue. Entonces, como podemos ver, una vez que ya hemos definido cuál es el proyecto informático que pensamos diseñar, lo siguiente es establecer el marco o modelo de trabajo para dicho proyecto. En este caso, hemos dicho que estará basado en las 5 actividades fundamentales del desarrollo de software, las cuales ya hemos explicado bastante detalladamente en clases anteriores. Y respecto a ellas establecimos también inclusive en cierto momento un algoritmo. Se recuerdan que en cierto momento planteamos algo como esto, donde decíamos, por ejemplo, que la comunicación incluye una serie de, digamos que de operaciones tales como identificar el requerimiento, analizar el requerimiento. La planeación indica actividades tales como generar las especificaciones. El modelado, diseño de la base de datos, de la interfaz, etcétera. La construcción, codificar los módulos y las pruebas de caja blanca. El despliegue, instalar el sistema y las pruebas de caja negra. Vean que estamos hablando de los mismos pasos que hemos planteado desde el principio. En base a esto es posible definir las actividades a desarrollar, recordando que cada una de ellas implicará la realización de diferentes tareas, así como el establecimiento de tiempos, asignación de recursos y la definición de relaciones, es decir, jerarquías y dependencias, permitiendo con todo este conjunto de información construir el diagrama de Gantt correspondiente. Como hemos dicho ya, la EDT va a describir brevemente, con solo unas pocas palabras, las actividades a ejecutar, pero no aclara realmente cuál es el trabajo incluido en ella, lo cual implica la necesidad de definir como complemento a esta EDT un diccionario correspondiente, el cual va a permitir proveer información complementaria, especialmente la descripción de cada trabajo, así como también
los responsables de su ejecución. Aquí tendríamos, por ejemplo, un ejemplo de lo que sería ese diccionario de la EDT. Repito, no se preocupen por esto, no los voy a poner a hacerlo por falta de tiempo. Yo les voy a dar ya un modelo de diagrama de GAN, digamos que le voy a ir dando toda la información. Lo que me interesa en este punto mayormente va a ser ¿cómo se llama? El enseñarles un poco a manejar la herramienta y para qué se utiliza, más que propiamente el análisis del sistema, porque recuerden que cada sistema va a ser diferente. Entonces aquí tenemos, vean que dentro del diccionario hay un componente que se encarga de lo que es la parte de los recursos, la parte de los entregables. Es todo un documento con bastante información, esta EDT de la que estamos hablando. Bueno, lo que pasa es que el diccionario de datos lo que define es ese dato a qué corresponde. El diccionario de la EDT lo que dice es cómo se hace esa tarea, qué es lo que implica ese procedimiento. Recuérdate que la EDT no guarda datos. La EDT lo que guarda son actividades, tareas, procedimientos. Aquí sería cómo quedaría la EDT al final. Bueno, recordemos que el diagrama de GAN y la EDT deben cumplir con lo que es la regla de Pareto, tanto para las actividades como para los recursos que vamos a asignar. En este caso, fíjense que esa regla de Pareto para el caso de un colegio, que llamamos también la regla del 100%. Si nosotros descomponemos este proyecto llamado colegio en una serie de fases llamadas comunicación, planeación, modelado y despliegue, cada una de ellas va a tener un porcentaje del proyecto. Vamos a suponer que comunicación 10, planeación 10, construcción 30, modelado vamos a ponerle 20. Si estos son los valores de mis fases, ¿cuánto tendría que tener la fase de despliegue? Fíjense los valores. Muy bien, 30 porque se supone que la sumatoria debería ser 100. Ahora bien, si dentro de esta actividad de comunicación, a pesar de que tenga el 10%, yo puedo plantear para ella subactividades. Estas, sub, estas tres subactividades que están aquí en comunicación, igualmente entre ellas, deben dar una sumatoria del 100%. Por ejemplo, esta puede ser un 25%, esta podría ser un 40%, por decir algo, y esta podría ser un 35%. Vean que estas tres actividades deben entre todas sumar el 100% de la actividad de comunicación y así para cada una de las diferentes fases que he establecido. Igualmente para las tareas, si yo tengo una actividad llamada reunión 1, que vale 100%, el conjunto de tareas que la conforman también deberían sumar el 100%. En este caso, si esta vale 20, esta vale 30, me quedaría 50% para la de abajo. Y vean que estos valores son independientes de las otras ramas. Cada rama debe dar el 100% dentro de su mismo nivel. ¿Entienden la idea aquí? ¿Entienden esta regla del 100%? Muy bien, vamos a continuar entonces.
Vean que cuando nosotros estamos en el tema 2.2 hablamos un poco acerca de las actividades del proyecto. En este caso, nosotros hablamos, para un ejemplo, no, esta fue colegio. Nosotros estábamos hablando aquí, no era colegio, era farmacia el que íbamos a tratar para este curso. Este colegio era más viejo. Aquí era farmacia el que íbamos a trabajar aquí. Dentro de farmacia había 3 módulos. ¿Cuáles eran? Ya los he mostrado un montón de veces. El último es administrativo. El primero y el segundo, ¿se recuerdan cuáles eran? ¿Sí o no? Compras, muy bien. Hay alguien por ahí que se... Y ventas, muy bien. Entonces nuestros 3 módulos eran compras, ventas y administrativo. Vean que el módulo administrativo lo podríamos considerar como algo no funcional porque generalmente el cliente no lo pide, pero va incluido dentro de todo sistema. Y lo que varía aquí en este caso serían los módulos funcionales. El modelo que habíamos planteado, el de las 5 actividades fundamentales, y el alcance para este caso no sería un prototipo estático, sino un diseño básico del sistema. Entonces fíjese que nosotros podemos definir de manera sencilla la estructura que va a tener ese proyecto. Aquí estarían los elementos que les estaba planteando. Luego, en base a esto, podemos definir una serie de actividades. Ya esto también estaba planteado antes. Aquí estarían primeramente las actividades fundamentales del proceso de desarrollo de software, que serían nuestras fases en este caso. Luego de allí, cada una de esas fases va a tener varias actividades. Vean que aquí tenemos, por ejemplo, dentro de comunicación, tenemos la primera reunión con el cliente, el levantamiento de requerimientos, una segunda reunión con el cliente que implica una validación de requerimientos, definir tiempos y recursos y generar el cronograma. Todo esto se hace en la actividad de comunicación, pero al mismo tiempo, en paralelo, se podría decir, se hacen ciertas actividades de planeación. Una vez que levantamos los requerimientos, debemos analizarlos. ¿Para qué? Para determinar su viabilidad. Luego, en la segunda reunión con el cliente, esa lista de requerimientos es validada por él y se construyen las especificaciones entonces, las cuales deben ser documentadas. Y una vez documentadas son validadas nuevamente por el cliente. Luego, en comunicación con el cliente, definimos los recursos y los tiempos requeridos. Y esto nos permite crear un plan de trabajo, así como generar un cronograma. Y finalmente todo esto lo unificamos para construir lo que es el contrato del proyecto. Toda esta lista de actividades la llevaríamos nosotros a nuestro diagrama de Gantt, pero repito, por el momento no vamos a hacer ese trabajo práctico, lo vamos a dejar para la próxima semana, después que ya hayan avanzado, prácticamente salido de su examen. Fíjense que dentro de la primera fase tenemos la comunicación, la cual normalmente lo que implica es una serie de reuniones con el cliente. ¿Para qué? Para identificar, para entender y para validar qué será lo que tenemos que identificar, entender y validar. Simplemente son los requerimientos. Entonces, para eso
es que realizamos todas estas reuniones con el cliente. Primero debemos conocer qué es lo que vamos a hacer. Allí estaríamos identificando los requerimientos. Luego debemos buscar la manera de entenderlo mediante la información que nos brinda el cliente. Y luego construimos y terminamos validando esos requerimientos y quien lo valida es el cliente. Luego pasamos a lo que sería la segunda fase, la de planeación. Aquí lo que hacemos es proponer estrategias de parte del equipo de desarrollo. Fíjense que aquí generamos especificaciones, generamos planes y todo tipo de documentación, la cual, como saben, debe ser validada por el cliente para poder ser utilizada en el desarrollo del sistema. Luego tendríamos aquí, digamos que presentado de manera más detallada, lo que sería estas dos fases. Fíjense que entramos primero en una fase de comunicación, la cual inicia con una primera reunión con el cliente, donde se establece el problema, es decir, buscamos conocer el funcionamiento del sistema. Luego de allí, eh, y así como también su entorno. Luego de allí identificamos los requerimientos, creando una lista inicial de requerimientos. Ya aquí tendríamos un primer entregable que debemos generar, que sería la lista inicial de requerimientos. Luego definimos los criterios generales en base a los cuales vamos a trabajar. Y aquí tendríamos también otro entregable más, una propuesta inicial de lo que es el alcance. Una vez que hemos hecho esto, pasamos a una actividad de planeación. Fíjense que dentro de esta actividad de planeación que viene de la primera reunión con el cliente, nosotros analizamos los requerimientos. En este caso, tratamos primeramente de entenderlos, de comprender su significado. En segundo término, establecemos su viabilidad, cuáles pueden ser construidos, cuáles no, cuáles deben ser modificados, etcétera. Es decir, depuramos, seleccionamos los requerimientos más adecuados. Luego que ya hemos eliminado esos requerimientos que no se pueden realizar realmente, procedemos a jerarquizar los que están quedando. Y con esto generamos una lista de requerimientos propuestos, que no sería otra cosa sino una actualización a esa lista inicial que ya habíamos planteado. Después de esto, volvemos nuevamente a realizar un proceso de comunicación, es decir, una reunión con el cliente para obtener los criterios que éste tiene al respecto. Fíjense que aquí está, yo lo que hago es colocar, digamos que el elemento que estoy estudiando entre los que está antes y después. Entonces fíjense que en esta segunda reunión con el cliente, lo primero que hacemos es validar esos requerimientos. Con esto tenemos una lista de los requerimientos acordados, es decir, los que realmente, sí, cuando hacemos nuestro documento de requerimientos inicial, todos los requerimientos deben presentarse por escrito. Si nos faltó alguno, si hay que hacer alguna modificación, se hace posteriormente, pero también hay que registrar esos cambios para evitarnos problemas a futuro. Vean que hay muchas personas, muchos desarrolladores que sus proyectos fallan por esto.
Por ejemplo, hubo un compañero el ciclo pasado de Proyecto Integrador 3 que él me planteaba que él al principio de un proyecto con una municipalidad dejó los requerimientos, vamos a decirlo así, abiertos en el aire para ir obteniéndolo a medida que avanzara. Se estableció un contrato de 6 meses de trabajo para generar lo que estaba pidiendo la empresa. Pero durante ese periodo fueron creciendo los requerimientos, porque la encargada, a medida que él iba avanzando, le iba añadiendo más detalles al proyecto. Y luego no querían pagar por el trabajo extra, porque afirmaban ellos que ya eso estaba incluido en lo que se había acordado. Fíjense que el requerimiento que le dio más problemas fue uno que quedó de manera ambigua, donde él decía que el equipo de desarrollo se comprometía a hacer la migración de los datos, es decir, pasar esos datos viejos a lo que es el sistema nuevo. Pero digamos que de palabra él había entendido que lo que iba a hacer migración era del último año de trabajo, a lo mucho el último año y los meses, el último año de trabajo, porque realmente no iba a entrar formalmente al otro año. Entonces, él había entendido así. Cuando llegó al final del proyecto, que hizo, añadió los datos del último año de esa municipalidad, la encargada le dijo que en el documento decía que él iba a migrar los datos. Ella quería que él le migrara todos los datos. Estaba hablando de no un año, sino prácticamente 40, 50 años. El muchacho dice que él podía, un equipo de trabajo de 3 o 4 personas, podía migrar un año en un mes, pero para él era imposible cubrir los costos de migrar ese montón de datos, especialmente porque había muchos después del 10.º año, por decir algo, que estaban en formato físico, en papel, y no en formato digital, lo cual complicaba muchísimo más el trabajo. Entonces, como pueden ver, por no definir correctamente un requerimiento por escrito y de manera formal, él tuvo muchísimos problemas al respecto. Creo que al final no pudo terminar, tuvo que trabajar extra y no pudo cobrar completo el monto que le habían ofrecido. Repito, y esto se debió mayormente a un mal manejo de los requerimientos. Entonces debemos siempre llevarlos por escrito, porque si se presenta algún problema, digamos que el papel mata todo. Ese documento que tenemos formalizado nos permite salir de muchas situaciones inconvenientes que de otra manera podrían llegar inclusive a perjudicarnos. Entonces, el contrato de decir, mira, se establece que para este trabajo el alcance va a ser esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y tratar de ser lo más detallados, lo más específicos posibles al respecto, para evitar así todo tipo de inconvenientes y de malos entendidos posteriores. Entonces, dejen la flojera, no piensen que eso es un fastidio, que eso es algo vital para un buen desarrollador de software. Entonces vamos a continuar. Aquí tenemos entonces algunas otras de las actividades, de las tareas que se realizan dentro de esta fase de comunicación. Acordamos los requerimientos, luego entramos a planeación, donde normalizamos estos requerimientos. Vean que siguen surgiendo más entregables. Entramos a la fase nuevamente de comunicación para aprobar los requerimientos nuevamente en el formato que acabamos de establecer, y allí podemos pasar a lo que es la fase de modelado. Vamos a darles 5 minuticos de descanso, muchachos, para que puedan asimilar un poco más la información y para que puedan plantear, una vez terminado el descanso, cualquier pregunta que tengan al respecto.
Tómense su cafecito, su vasito de agua, estírense, no nos falta mucho. Vamos a completar esta diapositiva y la última la estaremos viendo el día domingo.